Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jairo Triana. El día de hoy en el video vamos a hablar sobre investigación educativa, particularmente los aspectos relacionados con el profesor como investigador. Para ello abordaremos 5 aspectos. El primero, los antecedentes históricos de la ciencia, luego hablaremos de los valores e intereses en la investigación, pasaremos a hablar del concepto de paradigma epistemológico y la clasificación en el campo de la educación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y terminaremos hablando del profesor como investigador científico. Estos 5 aspectos confluyen para dar cuenta de ese camino que empieza el día de hoy con el reconocimiento de aquellos elementos de los diferentes paradigmas de investigación que podrían dar respuesta o permitirían indagar sobre el problema de investigación, que inicialmente está enfocado en reconocer los elementos de la motivación hacia el aprendizaje que tienen los estudiantes en las primeras etapas de los procesos educativos, en aquellas que el profesor indaga por sus conocimientos previos y los motiva o los reta hacia el aprendizaje. Y el segundo aspecto que esperamos reconocer a lo largo de este video es el contexto en el cual nos vamos a mover, que es la investigación educativa. Pues bien, para iniciar hablaremos de los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. En la ciencia tenemos dos grandes grupos, la ciencia antigua y la ciencia moderna. Su punto de quiebre se da con la aparición del método científico. Vamos a ver. Tenemos a Platón, que es el primer científico reconocido con su mito de la caverna, en el que proponía el descubrimiento, la divulgación y la comunicación de la verdad. Luego tenemos a Da Vinci, Da Vinci, que es el primer científico que institucionaliza la ciencia como una profesión con la priorización de los hechos a partir de la observación y añade una visión naturalista del hombre. Después aparece Copérnico, y aquí es donde se presenta el punto de quiebre para la ciencia moderna. Con la revolución copernicana aparece esa discusión entre lo que es la investigación científica y la diferencia del sentido común. Aparecen aquellos métodos que configuran el método científico y permiten dar un gran salto en el mundo de la ciencia para aprobar los protocolos y los procesos de investigación. Posteriormente aparece Max Weber, que además de explicar y comprender los fenómenos naturales y sociales, propone hablar de la verdad entre la pluralidad. Y empiezan a aparecer los elementos de los espacios de responsabilidad, que es donde se empiezan a fortalecer aquellos procesos de la ética de la investigación. Junto con lo anterior, con el proceso de desarrollo de la ciencia, se han ido constituyendo algunos valores que deben tener los investigadores. El primero de ellos, de acuerdo con Ramón y Cajal, son la independencia de juicio y criterio, que tiene que ver con la toma de distancia del investigador de su objeto de estudio y la comunidad en la que se estudia. La segunda es la perseverancia en el estudio, que hace referencia a la constancia del investigador, que debe ser tan grande como para identificar relaciones entre los objetos de estudio aún estando apartado de ellos. El tercero es la pasión por la gloria, que se refiere no a la gloria, al reconocimiento, sino al liderazgo en el campo de investigación y a la profundización de los conceptos hallados, de las teorías desarrolladas, como para producir cambios en ese campo de investigación. El cuarto es el patriotismo y el último es el gusto por la originalidad científica, que el autor lo pone en paralelo con la eureka, aquella idea que permitió un descubrimiento y generó felicidad en el autor. Esa misma idea es la que nos pone el autor para explicar el gusto por esa originalidad científica, el gusto por el descubrimiento, por el establecimiento de relaciones. Ahora pasamos a los intereses de la investigación. En los intereses de la investigación podemos encontrar varios autores que hablan de cuáles son esos elementos que han interesado el campo de la investigación en diferentes momentos de la historia. Tenemos a Weber, a Ricoeur, Heidegger y Jonas, Gadamer y Habermas. Cada uno de ellos propone una forma de interesarse por la realidad y de acuerdo a ello, entonces tenemos desde la comprensión ingenua de Weber, pasando a Ricoeur, que ya propone unos elementos que permiten que la investigación sea diligente o experta, Heidegger y Jonas, que además de lo anterior,
Hablan de los procesos hermenéuticos y además de incluir la historia, no solamente del pasado, sino también mirando esa historia a un futuro con sentido ético. Y Gadamer, que añade el elemento de autocrítica a la labor científica. Por su parte, Habermas propone dos elementos que interesan a la investigación, que es reconstruir y liberar, y el último, cuidar y proteger la naturaleza humana. Este autor en particular organiza los intereses de la investigación en tres grandes grupos: el interés técnico, el interés comunicativo y el interés liberador o emancipador. En el primero de ellos, eh, orienta el dominio sobre la naturaleza que tiene el hombre. Entonces se prioriza la investigación sobre los fenómenos naturales. En el segundo, en la dimensión social o en el interés comunicativo, entonces ya estamos hablando no solamente de la naturaleza, sino el entendimiento entre los hombres, que también se ve reflejado en las interacciones que éste tiene con el mundo natural. Y el tercero, que es el interés liberador o emancipador, ya pone el punto sobre la crítica, la objetividad y la verdad, no solamente sobre el método, sino también sobre la postura del investigador. Estos elementos dan entrada a nuestro tercer elemento de reflexión, que son los paradigmas epistemológicos en educación. Como veremos, están bastante relacionados con esos intereses de los investigadores. Entonces, lo primero es entender un paradigma de acuerdo con Roget y Ramos como el enfoque o concepción adoptado por el investigador para solucionar problemas de un campo específico. ¿Qué define un paradigma? Lo definen tres elementos: su postura ontológica, su postura epistemológica y su postura metodológica. Lo ontológico hace referencia a la forma de comprender la realidad. Lo epistemológico a la posición que asume sobre lo que va a investigar, pero además en cómo se va a adquirir el conocimiento. Y el metodológico pues refiere a las vías, formas y procedimientos para analizar el objeto de estudio que se tenga. Dentro de los paradigmas epistemológicos en educación podemos encontrar diversos autores que proponen el paradigma pospositivista, el paradigma constructivista y otro conjunto de paradigmas, pero los más aceptados, de acuerdo con García y Batista, son el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Cada uno de ellos tiene unos aspectos particulares que lo caracterizan. Por ejemplo, el paradigma positivista habla de una realidad única, objetiva y tangible, donde los estudios son de tipo experimental y se generan estrategias de análisis de la información y estrategias metodológicas que están previstas desde el principio y que refieren casi siempre a métodos cuantitativos. Por su parte, el paradigma interpretativo aborda estudios de tipo cualitativo, humanista y etnográfico. Aquí podemos encontrar los estudios etnográficos, los estudios de casos, que asumen la realidad como dinámica, múltiple y holística. Además, se preocupan por las relaciones sociales de los miembros. Y en un tercer lugar tenemos el paradigma sociocrítico, que establece una dialéctica entre la teoría y la práctica, pero también una dialéctica entre lo cualitativo y lo cuantitativo para indagar algunos fenómenos. Y este enfoque en particular, este paradigma, propone que se puede transformar la realidad, se puede transformar a partir de una práctica sistemática, una problemática que se haya identificado en un entorno. Aquí encontramos los esquemas de investigación, acción, participación, la acción crítica y la colaborativa. En relación con los técnicas e instrumentos, cada uno tiene sus técnicas y sus formas de validación. Y como habíamos mencionado, se diferencian bastante por el tipo de datos que se manejan. En el primer paradigma hablamos de datos cuantitativos, en el segundo de datos cualitativos y en el tercero de una combinación de los datos, y por tanto las formas de análisis e interpretación varían. Dentro de estos paradigmas epistemológicos en la educación, en las últimas décadas han aparecido paradigmas que retoman elementos de varios de ellos, como el paradigma emergente o dialéctico materialista, que no solamente se preocupa por la naturaleza de los datos o por la naturaleza de la interpretación que se hace, sino
se pone en relación directa con el objeto de estudio. Es decir, dependiendo del objeto y las características del mismo, se pueden retomar algunos elementos de diversos paradigmas. Ahora pasamos al campo específico de la práctica educativa. En él vamos a hablar de cuál es la relevancia de la ciencia en esa práctica. Para ello hablaremos del sentido común y del pensamiento científico. Como lo habíamos mencionado anteriormente, esta dualidad fue bastante analizada en el pensamiento del Renacimiento para eliminar aquellos elementos del sentido común que no permitían desarrollar el pensamiento científico y desarrollar finalmente el método científico como se propuso. Entonces, en el sentido común tenemos tres métodos que son el método de la tenacidad, de la autoridad y el método a priori. Todos ellos métodos que están enlazados con la subjetividad del sujeto, de una autoridad externa o de la capacidad de de un ente externo. Por el otro lado tenemos el pensamiento científico. El pensamiento científico trata de alejarse de la subjetividad y se basa en la objetividad. Sus métodos atienden a la sistematicidad y al acercamiento a la verdad desde diferentes perspectivas. Y aquí podemos hablar de la ciencia dinámica y la ciencia estática. Para el caso de la práctica educativa, asumiremos la ciencia dinámica, pues permite una visión heurística de los procesos educativos. Ahora, cuando nos paramos en el método científico y analizamos su utilidad dentro de la práctica educativa, podemos ver que se hace uso de los esquemas conceptuales y las estructuras teóricas para validar ideas, no solamente de explicaciones metafísicas, sino se incluyen elementos conceptuales que permiten dar explicaciones coherentes con un marco conceptual o un marco teórico. El segundo son las formas de validar las teorías o hipótesis, que en el caso del pensamiento científico requieren un proceso riguroso, sistemático y generalmente validado por pares. No como en el sentido común, que las formas de validar las teorías o las hipótesis están ligadas también a explicaciones metafísicas. El tercero es en relación con el control de los fenómenos observados sistemáticamente, y es que el método científico permite aislar variables para estudiar los fenómenos de forma controlada. Es decir, el investigador escoge qué variables va a seleccionar, qué variables no va a tener en cuenta para poder hacer un estudio y atribuir las relaciones de causa-efecto en la ocurrencia de un fenómeno a variables específicas. Estas características, estas cuatro características y el alejamiento de las explicaciones metafísicas constituyen lo que Kerlinger denomina un docente reflexivo. Un docente que está en constante crecimiento, en constante crítica y como veremos más adelante, permite pasar del profesor como técnico al profesor como investigador. Y aquí es donde nos da entrada a nuestro último punto de discusión, y es el profesor como investigador científico. Para ello, retomamos una cita aquí de Roget, 2020, en la que nos hablan competencia, de la competencia investigativa. Esa competencia que usa el profesor para acercarse al proceso pedagógico en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con un propósito puntual, que es el de solucionar eficientemente los problemas en el contexto de la comunidad educativa escolar. Aquí hay varias ideas por resaltar. Comencemos por la última, y es que nos habla que los problemas se resuelven eficientemente en el contexto de la comunidad. Por tanto, deberíamos ubicarnos en un paradigma crítico o constructivista. También habla de varios procesos que son los que se están enlazando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso pedagógico general. Y finalmente, asume al docente como un sujeto cognoscente, es decir, un sujeto que tiene unas concepciones, unos conocimientos propios de su realidad, pero también del campo en el que él se mueve. Estos elementos se sintetizan en la siguiente gráfica y es que para hablar de un profesor como investigador científico, no solamente podemos asumir al profesor como técnico y bajo un esquema positivista o bajo un paradigma positivista, sino que debemos entender al profesor como un sujeto reflexivo
crítico de su propia práctica y que está enfocado desde una perspectiva humanista. Esto conlleva una dialéctica constante entre la teoría y la práctica, que puede estar mediada por procesos como el de transposición didáctica que nos propone Chevalar, que es aquel que nos permite acercar el saber sabio a un saber enseñado, pero también por la dialéctica constante entre docencia e investigación. Esto quiere decir que las prácticas no son estáticas, sino que se constituyen en elementos dinámicos cambiantes de acuerdo a los procesos reflexivos que hace el profesor. Una de las estrategias para desarrollar estas actitudes reflexivas en el docente es la espiral autorreflexiva. Esta espiral permite que el docente vaya creciendo a medida que va haciendo las reflexiones sobre su práctica educativa, pero también que se vaya enriqueciendo como un profesional de la educación. A manera de conclusión, vemos en primer lugar que el profesor, como investigador de su propia práctica, es el ideal. Podríamos resumirlo de esa manera, porque es una persona que no se estanca, no solamente asume la docencia como una labor técnica, sino que está en constante crecimiento, está en constante reelaboración de sus prácticas, pero las reelabora a partir del estudio de los fenómenos que originan los problemas y dan solución a los mismos. Esto me lleva a entender que se quiere o se debe implementar la práctica reflexiva para identificar y delimitar finalmente cuál es el objeto de estudio. El segundo elemento es en relación con el proceso reflexivo en la naturaleza del fenómeno a estudiar, es decir, cómo voy a asumir esa realidad en la que el fenómeno se va a estudiar. O en otras palabras, cuál es la posición ontológica en relación con alguno de los paradigmas que se mencionaron anteriormente. Respecto a la dimensión epistemológica, pues aquí es importante empezar a pensar la forma como se abordará ese objeto de estudio y cómo se va a adquirir el conocimiento sobre dicho objeto, cómo se va a enriquecer el conocimiento sobre el objeto de estudio. Y en la dimensión metodológica, pues se requiere empezar a perfilar cuáles podrían ser las técnicas y métodos para el análisis sistemático que se plantee sobre los elementos que intervienen en la motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes de la educación primaria. Finalmente, es importante definir estos elementos, ya que esto permitirá ubicar el ejercicio investigativo dentro de uno de los paradigmas o retomar los elementos necesarios de cada uno de ellos, de forma que se asuma con responsabilidad, rigurosidad y con una actitud ética el estudio de la motivación hacia el aprendizaje.